A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, vernos en vivo a través del Periscope por @RCR750 y también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ¿han sentido con regularidad hormigueo o entumecimiento por algún tiempo en sus manos o muñecas o un dolor punzante que se dispara desde la muñeca hasta el brazo? Marilia, ¿tú lo has sentido? No, pero sí he escuchado de personas que lo han sentido, hasta se le duermen las manos. Bueno, a mí en particular yo creo haberlo sentido las características que describe esta... Sobre todo cuando te despiertas, ¿no? En la mañana y tienes que hacer movimiento de manos. A mí me sale más que todo, o lo he precisado más que todo cuando estoy haciendo ejercicio, trabajo en la computadora, ese tipo de reacciones. Bueno, estamos hablando, amigos, del síndrome del túnel carpiano. Bien, para hablar sobre este tema, de conocer de qué se trata, esta enfermedad de las manos, esta anomalía que podemos presentar en nuestras manos, tenemos en la línea telefónica a Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo. Bienvenida, doctora. Buenos días, muy amable esta invitación para hablar de este tema tan frecuente en la mayoría de las mujeres y los hombres. Así es, y que tiene un nombre muy redundante, ¿no? Síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué se debe ese nombre? ¿De qué se trata este problema, verdad? ¿Y a qué se debe este nombre? Bueno, comencemos a conocer lo que es el túnel del carpo. El túnel del carpo es un espacio estrecho que se encuentra a nivel de la muñeca y está conformado por los huesos, que son varios huesos que conforman allí el carpo, la muñeca, y una serie de estructuras blandas que van desde el antebrazo hasta la mano. Una serie de tendones, de vainas tendinosas que envuelven esos tendones, vasos, arterias, venas, y un elemento muy importante para la definición del síndrome del túnel del carpo, que es el nervio mediano. Como les dije, este es un paso estrecho y a veces ese paso, este túnel, se vuelve más pequeño y el nervio mediano se ve comprometido por esa situación, sobre todo cuando se hacen movimientos de extensión o flexión de la mano y se dejan fijos esos movimientos. Claro. Porque ese espacio se vuelve aún más pequeño. Pero ese espacio se vuelve más pequeño por cuestiones de la morfología, que puede estar afectada por cuestiones genéticas de la persona, o es producto del trabajo constante que le demos a las manos. Entonces, ahí tenemos el otro elemento, que es que muchas veces hay patologías que afectan esas estructuras que están dentro de ese túnel. Y entonces, por ejemplo, un traumatismo sobre la muñeca, una fractura en la muñeca, una inflamación de los tendones de la muñeca debido a una artritis. Claro. Acumulación de líquido en esa zona, que es muy frecuente en las mujeres embarazadas o por posmenopáusicas, hacen que se comprima, se disminuya ese espacio que ya de por sí está restringido, y eso trae como consecuencia la afección del nervio, el nervio mediano. Ese nervio mediano es importantísimo porque él es el encargado de llevar la sensibilidad hacia la pinza de la mano, o sea, hacia el pulgar, el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular. Entonces tiene una doble función porque él, además de llevar la sensibilidad, también es el que permite los movimientos musculares allí. Yo le explico a los pacientes que los nervios son como unos cables que conducen electricidad en nuestro organismo, y esa electricidad que conducen es la que nos permite sentir y la que permite que los músculos se contraigan para realizar los movimientos. Es decir, doctora, retomando un poco la información, que este síndrome se puede dar por las patologías que nos mencionó, un traumatismo, una inflamación en la muñeca o una acumulación de líquidos. ¿Esto no puede ser quizás por algo genético? Sí, existen algunos casos, pero más raros, en donde desde
nacimiento el túnel es un poco más estrecho de lo que debería ser. Claro, esta es una condición que predispone a que cualquier situación en donde ya sea fisiológica, o sea, de la vida diaria o asociada a alguna patología, se restringe más el espacio, pero eso es raro. Existen muchísimas causas del túnel del carpo, por lo menos un 30% de estas causas nunca las descubrimos, porque el paciente tiene los síntomas, pero no logramos determinar una causa específica. Dentro de esas causas específicas, vale la pena mencionar que están las endocrinas, en donde hay una patología que es bien frecuente, que es la diabetes, en donde podemos tener una afección periférica de estos cables, una neuropatía, ese es el nombre que le damos en medicina. Y esa afección conlleva a los síntomas del síndrome del túnel del carpo, como ya mencioné antes, patologías como puede ser el climaterio, el embarazo, que conlleva una serie de cambios hormonales, fisiológicos. Igualmente tenemos que los pacientes que tienen patologías de tiroides, como el hipotiroidismo, pueden también presentar un síndrome del túnel del carpo. Ok, nos decía los síntomas, pero ¿cuáles son en sí esos síntomas que nos pueden indicar que estamos padeciendo del síndrome de túnel carpiano? Tú lo señalaste muy bien cuando dices, bueno, por ejemplo, en la mañana cuando se levantan y sienten ese adormecimiento de la punta de los dedos, y que incluso se habla de un signo que es el aleteo, que uno le mueve la mano en forma de aleteo para que esa sensación desagradable se vaya, ¿no? Generalmente es una sensación de hormigueo, de electricidad, de quemación. ¿Se parece mucho, doctora, cuando decimos que se nos duerme la mano? Sí, cómo no. Sí, es muy parecida. En los dedos, sobre todo esos dedos que son los que hacen la pinza, cuando uno va a agarrar algún objeto, esos dedos son los que están más comprometidos porque son el territorio donde actúa el nervio mediano. Igualmente nosotros podemos sentir dolor propiamente dicho, un dolor punzante. En medicina decimos que ese es el dolor, porque es un dolor muy desagradable, poco localizado, difuso. Igualmente puede haber una disminución de la fuerza de la mano, que los pacientes lo notan inmediatamente, sobre todo las mujeres, dice que se le caen los objetos, que no puede levantar una olla, porque el hecho de que se comprometa también la parte de la fuerza muscular está asociado con la función del nervio sobre los músculos, sobre todo esos músculos, que es esa zona gordita que uno tiene en la base del pulgar, que se llama región tenar. Esos músculos se ven muy comprometidos cuando el nervio está comprimido, está atrapado en ese canal que es el túnel del carpo. Progresivamente uno no solamente siente la torpeza al realizar los movimientos y la disminución de la fuerza, sino que puede notar también que hay un adelgazamiento de la mano. Claro. Entonces eso se debe a que hay una disminución del tropismo o de la fuerza de esas masas musculares, del estímulo del nervio sobre esas masas musculares, que lleva a una disminución de la fuerza que incluso puede ser incapacitante en estadios más avanzados del síndrome del túnel del carpo. Bien importante todas estas observaciones, sobre todo los síntomas que se pueden presentar. Exacto. Sobre esta patología que se puede presentar en nuestras manos, que se conoce como síndrome del túnel carpiano. Amigos, estamos conversando con la doctora Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo, sobre este problema de las manos. Nosotros vamos a ir a publicidad y ya regresamos con mucho más sobre este tema. En breve, con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Te invitamos a participar este mes de septiembre en el programa online Códigos del Transgeneracional con la terapeuta Francis Blanco, especialista en bioneuroemoción, que te permitirá reconciliarte con la historia de tu pasado, reconocer de dónde vienes, descubrirte, mejorar tu desarrollo personal y las relaciones con tus familiares. Para más información, contáctala a través de su correo, elhilodefrancis@gmail o al 0424 111 1942.
Tokio, Los Roques, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos conversando sobre el síndrome del túnel carpiano. Para ello nos acompaña vía telefónica Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo. Doctora, en el segmento anterior conocimos causas y también los síntomas, ¿no, Marilia? de esta Las patologías que nos pueden llevar a padecer este síntoma. Exactamente. Pero ¿cómo hacen los especialistas para confirmar un diagnóstico del síndrome carpiano, del túnel carpiano? Bueno, existen signos clínicos que se pueden evidenciar al examen físico en el momento en que el paciente acude a la consulta. Estos signos están relacionados con hacer algunas maniobras en donde el nervio, el canal va a disminuir su tamaño y el nervio se va a ver atrapado. Y entonces se van a reproducir los signos, los síntomas que el paciente tenía. Igualmente, la percusión sobre el nervio, o sea, un pequeño estímulo con el martillito de percusión de la consulta, uno puede reproducir la sensación de calambre a nivel de los dedos, sobre todo estos dedos de la pinza. Igualmente, al examen físico uno puede evidenciar que hay una disminución de la masa muscular, esta masa muscular en la base del pulgar que se denomina región tenar. Uno puede evidenciar que hay disminución de la fuerza con ciertos ejercicios que le manda a hacer el paciente contra resistencia, y entonces se puede evidenciar que la pinza está disminuida. Eso básicamente al examen físico, que ya nos da una orientación franca de que se trata de un síndrome del túnel del carpio. Por otra parte, se puede realizar estudios electromiográficos, en donde con un aparato especial que se llama electromiografía, el estudio, uno puede, con estímulos sobre el nervio mediano, puede identificar la velocidad de conducción, y entonces cuando el nervio está afectado, pues la velocidad está disminuida, y eso se pone en evidencia desde el punto de vista objetivo, una medida con números. Claro. Por otra parte, actualmente estamos utilizando el ecosonograma para el diagnóstico de muchas afecciones. Este estudio tiene muchísimas ventajas, ya que es un estudio dinámico. Uno puede realizar algunas pruebas especiales mientras está examinando al paciente con el doctor del ecosonograma, y ahí uno puede ver las características morfológicas, el tamaño, la característica de las fibras del nervio mediano a nivel del túnel del carpio. Entonces, estos estudios nos permiten realizar certeza, no solamente la presencia del trastorno en el nervio, sino también la magnitud. Nos permite decir que si el nervio tiene una afección leve, moderada o severa, de acuerdo a las características de estos estudios. ¿Y a qué edad, doctora, puede aparecer este síndrome? Este síndrome aparece sobre todo, tiene su pico de incidencia más frecuente en mujeres entre 30 y 50 años, aunque también aparecen hombres. Sin embargo, se ha visto que en los hombres con la edad no es tan frecuente como en las mujeres, que tiende a ser, a la medida que avanza la edad, la frecuencia es mucho más alta. Existen lo que llamamos ciertos factores de riesgo asociados a que se presente esta enfermedad. Entre ellos está, por ejemplo, el ocupacional.
Y no es tanto lo que pensábamos, que en esta época digital el uso del mouse pudiese conllevar a la aparición del síndrome del túnel del carpo. Claro está, si existe la alteración, el apoyo o la flexión continua de la muñeca sobre el mouse puede exacerbar los síntomas. Claro, eso hace, disculpa que la interrumpa allí, doctora, pero es que esa es una de las preguntas que tenía preparada. Quiero aprovechar la oportunidad que está tocando precisamente el tema. ¿Qué pasa con una persona que tiene todos esos síntomas que usted y trabaja, por ejemplo, como secretaria o en una oficina constantemente manejando con un siempre teclado? una PC. ¿Es que es conveniente disminuir ese tipo de trabajo, inmediatamente consultar al especialista? Sí, debe hacerse el diagnóstico en forma precoz. Y fíjense que el diagnóstico precoz es muy importante porque estamos hablando del compromiso de la mano. Y tiende a ser más frecuente en la mano dominante, la derecha. Entonces, en los diestros, en la izquierda, cuando es zurdo. Claro. El paciente que tiene estos síntomas debe acudir rápidamente, porque estas situaciones, por ejemplo, laborales, pueden conllevar a que se exacerbe, se dañe más rápido el nervio. Y esto tiene consecuencia la disminución de la fuerza de la mano. Y acuérdense que somos hombres, somos humanos. Claro. Porque tenemos la pinza de la mano. Entonces, el que esa pinza se vea comprometida, compromete en forma importante la calidad de vida de la persona. Entonces, sí, sin embargo, antes pensábamos que era causa-efecto, o sea, que el hecho de que tú trabajabas mucho tiempo con el mouse o con el teclado, traía como consecuencia que se generara como causa el síndrome del túnel del carpo. Ahora sabemos que no es así. Sabemos que sí se puede exacerbar, pero que no es una causa directa. Es muy importante el conocimiento ergonómico de la posición que uno debe tomar, sobre todo es la posición de la altura de las manos sobre el teclado, que debe estar por debajo o a nivel de los codos. Y esa es una recomendación que todo aquel que tiene que trabajar permanentemente en la computadora debe respetar, porque esa posición hace que los músculos del hombro se relajen y que no se comprima la raíz nerviosa que viene desde el cuello y que termina siendo el mediano. ¿Ok? Fíjense que viene por otro lado la recomendación. Igualmente aquellas personas que trabajan, por ejemplo, los conductores, que tienen que tener una posición sobre el volante fija por largo tiempo, eso y presenta un síndrome del túnel del carpo, en ellos se está recomendando el uso de férulas para mantener esa posición en una posición más anatómica. Claro. Y no en una posición viciosa de flexión sobre el volante. ¿Y no se dejaría también en reposo las manos un poco, por ejemplo, una persona, una secretaria o un periodista, en el caso de nosotros que trabajamos tan seguido con teclados y mouse, quizás hacer ejercicios en las manos para prevenir este síndrome? Sí, claro que sí. Es más, yo les voy a recomendar que visiten mi Twitter, porque allí voy a publicar algunos ejercicios gráficos para que los vean, que se pueden realizar durante las jornadas del trabajo. Se habla de que después de una hora de trabajo, uno por lo menos dedique 5 minutos a la realización de estos ejercicios. Bien importante todos esos datos en materia preventiva, ¿no? Exacto. Porque, bueno, y bien importante los datos, la información que nos está dando la doctora, porque nos nutre con conocimiento para saber cómo actuar ante este tipo de situación que la gente piensa que es muy común. Exacto. Se me está durmiendo la mano normal, hago unos dos ejercicios y no ya. se toma conciencia de esto. Bueno, para eso está este espacio, para eso hicimos este programa, porque la idea es que nos informemos bien, inclusive uno, como uno también se informa, y tomar las medidas preventivas. Bien, doctora, ya estamos casi prácticamente finalizando el espacio, pero vamos a hablar sobre el tratamiento. Se me iba a escapar la parte del tratamiento. ¿Cuándo tenemos que llegar a pensar sobre la cirugía como punto extremo de este tratamiento? Bueno, después de un análisis minucioso, en la cirugía se habla sobre todo de que es una respuesta terapéutica cuando existe un daño severo del nervio. Cuando allí no hay duda, hay que operar para liberar ese nervio, para evitar que se dañe aún más las masas musculares y la fuerza de la mano. Cuando usted dice liberar ese nervio, ¿es quitar la presión sobre el mismo? Sí, ¿qué se hace? ¿Se remueve? Ajá. ¿Se remueve algo que esté ahí? No sé precisamente qué en términos decirlo, usted nos lo dirá. Imagínate un túnel en donde el techo son los huesos del carpo, y el piso es una membrana fuerte, resistente, lo que llamamos una aponeurosis, el que ha visto una pieza de aponeurosis que recubre este canal.
Entonces, el objetivo es que esa parte blanda sea liberada para que el espacio en donde se desarrolla el túnel se amplíe. Claro. Pero la cirugía no es la respuesta inicial de tratamiento. Se habla de que las medidas ergonómicas que hemos señalado, la utilización de muñequera durante la noche o en aquellas ocupaciones en donde se requiera una posición fija de la mano. Entonces allí se pone una muñequera como una férula que permite que la mano se encuentre en posición anatómica, ¿ok? Que es más o menos la posición en la que uno agarra un vaso de agua. Claro. Entonces eso sobre todo para que, como les dije, los choferes o los que laboran en líneas de producción en las fábricas, que son de alto riesgo para ellos. En la noche sí se recomienda que se utilice la férula para evitar durante la noche que uno haga movimientos de flexión o extensión involuntarios, pero que pueden durar muchas horas, y entonces uno se pone la muñequera para evitar que eso suceda. Igualmente el tratamiento que ha sido muy exitoso es la administración de esteroides dentro del carpo, y eso se hace con una aguja fina, es un procedimiento bastante sencillo, rápido y muy efectivo. Ahora, si a pesar de ese tratamiento y de los movimientos y las medidas ergonómicas, el paciente continúa por más de 6 meses con los síntomas, pues uno debe acudir a la solución quirúrgica. Claro, porque pero en principio tiene cura, ¿no? Que eso es lo que iba a decir. Sí, cómo no. Claro que sí. Y quiero ir más allá. Si la persona no toma conciencia, no hace un tratamiento, no acude al especialista para corregir esta situación, ¿a qué se expone? Se expone a perder la fuerza de la mano. Y eso, como te dije, es grave porque estamos hablando de la pinza, poder abrir una puerta, cosas tan sencillas como introducir una llave y tirarla. No se pueden hacer si se pierde la fuerza de la mano. Hasta comer, entonces, que es tan importante. La oposición del pulgar es lo que nos hace humanos. Uno hasta puede dejar de escribir porque no tiene la fuerza para sostener el lápiz. Así es. Bueno, doctora, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro programa, sus redes sociales, actividades que quiera promocionar. Cómo no, mire, vamos a realizar el día 6 de octubre en la Clínica Félix Wada una jornada de pesquisa, en donde incluso yo voy a estar presente para realizar pesquisas de patologías que comprometen la mano, pero también vamos a tener pesquisas de riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes, pesquisas, ecosonogramas de litiasis vesicular, examen de la próstata, autoexamen de la mama. Vamos a tener un ciclo de charlas. Se va a evaluar a través de los pediatras baja talla en los niños, que sabemos que ahorita hay un compromiso de la nutrición de los niños. Y va a haber múltiples actividades gratuitas que se van a llevar a cabo, como les dije, el 6 de octubre en la Clínica Félix Wada. En las redes pueden encontrar la dirección, entre 8 y 12 de la mañana, entrada libre. Y bueno, los esperamos allí porque recuerden, un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano es la mejor respuesta que podemos dar a las patologías que tenemos. ¿En cuáles redes, doctora? Que se produzca un daño. ¿En cuáles redes sociales podemos conseguir la información? Clínica Félix Wada, Clínica Félix Wada en internet, en www.clinicafelixwada.com, en Instagram, Clínica Félix Wada, y por mis redes, @liendoreuma. ¿Y su Twitter? Liendo. @Liendo, exacto. Bueno, agradecidas con la doctora Verónica Liendo, médico internista reumatólogo, por hoy habernos dado tanta información con respecto a el síndrome del túnel carpiano, cómo debemos cuidar nuestras manos, que es tan importante. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa.